Muy buenas tardes. Vender basura es el nuevo negocio en La Habana. Terrible a donde nos ha llevado la familia Castro. ¿Qué es lo que sigue? ¿Será Haití? Todo ahora mismo, todo, prácticamente todas estas cositas que tenemos aquí, todo es de la basura. La gente viene mucho a comprar las cositas. Lo mismo que es una manguera, que un libro, que un disco, incluso hasta el solvente. Que desde ese toque así lo dice, la gente va a querer un absorbente que uno se encontró, porque todos saben y están conscientes que es de la basura. Absorbentes de la basura. Que no me vengan ahora los voceros del castrismo y los tontos útiles de esta dictadura con el manido cuento del bloqueo, del embargo petrolero de Trump. Son generaciones hundidas en la miseria. Si lo dudan, vean este video de 1993, yo era un niño. Lo que estamos pasando es demasiado. 6 libras de arroz para 30 y pico libras. 4 o 5 onzas de frijoles. Ni más cebolla, ni más ajo, ni más ají, ni más nada. Como los perros los que estamos aquí. Cuchilla, no hay nada. Pasta de diente, no hay. De carne nada, mire, ni de pollo tampoco. Pescado solamente. Más nada. Pescado solamente. El pescado hoy es un lujo. Esos hombres y mujeres ya tienen hijos crecidos en esa misma miseria, en esa misma falta de libertades. Pero muchísimo peor, esos hombres y mujeres son hijos de otros cubanos que también nacieron en medio de las carencias fruto del desastre impulsado por la familia Castro. Bien, aquí estamos en Cuba socialista. Ya tenemos, mira qué bonito está quedando la cafetera. Parece, es como un acto religioso y es algo espiritual y para colar café. Mira qué bonito. Y no crean que ninguno del linaje de Castro ha pasado por esas carencias. Ellos siempre han vivido como millonarios. Los hijos de Fidel y Raúl Castro no estudiaron en escuelas normales. Fueron una escuelita privada creada por Dalia Soto del Valle, la mujer del tirano. Cuando esa escuelita desapareció, todos sabemos a qué escuela los llevaban. Por cierto, hace apenas unos días me comentaba un buen amigo que la bisnieta de Raúl Castro, la hija del tuerto Alejandro Castro Espín, va a un círculo infantil especial, regenteado por una de las hijas de Ulises Rosales del Toro. ¿Saben cuánto cuesta? $150 al mes. ¿Eso lo pagan con qué? ¿Con el salario estatal? Bueno, ante todo este desparpajo, ante todo este descaro y abuso, el pueblo cubano sigue saliendo a las calles cada noche a protestar, como anoche. Las imágenes hablan por sí solas. En la cara del policía. El pueblo cubano, en especial la juventud cubana, está harta de tanta humillación. Más presos políticos en Cuba y al mundo parece no interesarle. ¿Dónde está la Unión Europea? Incluso la UNICEF. ¿Acaso las vidas cubanas no valen nada? Son sus hoteles de lujo, más importantes que nuestros hijos. No me digas que no se enteran cuando encierran y golpean a adolescentes cubanos solo por expresar. ¿Cómo puede el mundo apartar la mirada cuando hay más de 1.260 personas muriendo lentamente en cárceles que cada vez se parecen más a campos de exterminio? Estos muchachos, estos jóvenes, son lo mejor de nuestra raza. Mi admiración y mi respeto para ellos por su valentía y por tener en sí, como diría Martí, el decoro de muchos. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Durante más de 6 décadas, la dictadura comunista cubana ha acumulado un trágico historial que califica, por supuesto, penalmente como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la justicia material para las víctimas siempre ha parecido un horizonte inalcanzable. Pero eso es hasta hoy. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acaba de presentar una propuesta histórica, la creación de un fondo internacional de reparación, financiado directamente, adivinen quién, con los bienes malversados por el castrismo. La iniciativa está buscando canalizar esos millones de dólares que se ha robado Gaesa y que están siendo identificados y congelados, especialmente tras las sanciones de mayo del 2026 por el gobierno de los Estados Unidos para el servicio y para la reparación de las víctimas del comunismo. También lanzan una denuncia contundente. Mientras Washington aprieta el cerco financiero,
La Unión Europea mantiene una postura de connivencia con la dictadura, sosteniendo este diálogo que excluye a la sociedad civil cubana y que traiciona los valores fundacionales de la propia Europa. Para analizar todo esto, nos acompaña hoy Alejandro González, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Alejandro, bienvenido a Martí Noticias. Un placer inmenso poderte tener aquí. Gracias, Mario. El placer es mío y gracias a ti y a la audiencia que nos escucha. Alejandro, el informe plantea aprovechar el momento que estamos viviendo, ¿no? Las sanciones, la orden ejecutiva del presidente Trump, inmovilizan estas acciones, estos activos de Gaesa y señalan que el Departamento de Estado mismo de Estados Unidos cifra en cerca de 20.000 millones de dólares los activos ilícitos de Gaesa en cuentas en el extranjero. ¿Cómo se articularía ese decomiso del dinero robado por el castrismo para canalizarlo hacia las víctimas? Bueno, mira, las herramientas para ese proceso existen. Por ejemplo, en Europa está la convención y en Estados Unidos igual, o sea, estos son normas internacionales que pueden utilizar uno y otro indistintamente. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción avala que se tomen medidas contra ese sistema opaco de financiación del gobierno cubano que es Gaesa. Los tratados de asistencia mutua, MLAT, como su sigla, esto es un tratado entre Estados Unidos y países de la Unión Europea, Panamá, España y Argentina, que es un tratado que sugiere, o sea, legaliza que si un tribunal de Norteamérica pide a un país miembro de ese tratado que se revisen esos fondos, que se busquen y se congelen o la medida que sea, ese país que es firmante del tratado está obligado a hacer eso. Entonces, yo creo que estas son hay varias. Está también la Convención Interamericana para la Corrupción, que también tiene otra letra y tiene otros apoyos distintos. Y la IEPA o IEPA, sí, exactamente, que es otra norma norteamericana que también apoya todo esto. Pero independientemente de eso está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Tratado Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, y otra serie de normativas más que amparan este proceso. Pero aparte de todo eso, está el peso moral que da al gobierno y a cualquiera que se sume a esta campaña de que están actuando a favor de personas que han sido despojadas de sus bienes, despojados de su libertad, despojados de su derecho a vivir en su país, despojados de la esperanza, y estos son fondos que le han sido arrebatados al pueblo cubano sobre el sufrimiento del pueblo, sobre las lágrimas de nuestras madres, sobre el hambre de nuestros hijos. Entonces eso no hay nada más justo en este mundo que tratar de curar esa herida del pueblo cubano. Las herramientas existen, Mario, perdona. Lo que no existe es la voluntad política de crear este fondo. Yo creo que a eso es lo que estamos tratando de llegar, ¿no? A impulsar eso. Ustedes también, Alejandro, están denunciando lo que califican como una estafa retórica de la política de la Unión Europea, que afirma que los diplomáticos europeos se reúnen en La Habana para hablar de Cuba y de los cubanos, pero no con los cubanos, sino con la dictadura cubana. ¿Por qué el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y las víctimas reales de la dictadura siguen siendo excluidos sistemáticamente de este tipo de sesiones en los diálogos de derechos humanos de la Unión Europea? Este es un plan preconcebido por la Unión Europea. O sea, no crea que esto nace por generación espontánea ni porque a alguien se le olvidó reunirse. No, esto es un plan diseñado desde la Unión Europea y auspiciado por la Unión Europea. Hay que decirlo todo, que esto empezó con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy, como todos saben, sabemos a qué se dedicaba. Sabemos cuál era su intercesión por los presos cuando estaba lucrando de eso. Entonces, España durante mucho tiempo, todavía lo sigue siendo, es el referente para Europa sobre temas cubanos. O sea, quien consultan cuando van a tomar alguna decisión sobre Cuba es al gobierno español, por su proximidad con Cuba, porque fuimos colonia española, porque tenemos nexos familiares y sanguíneos todavía con Europa. Entonces, al gobierno español es a quien se le pregunta, pero evidentemente el gobierno español
y en esto también hay un tramo de recorrido que fue del Partido Popular, que también dejó hacer y dejó esas medidas sin tratar de hacer algo que por lo menos contuviera ese esfuerzo de los progresistas europeos de derribar la posición común europea que comenzó con Zapatero y que después Rajoy, por su debilidad política, no hizo nada por contener eso y finalmente dio al traste con la posición común y se estableció este nuevo mecanismo con Cuba, que lo que hace es dar ayuda sin pedir nada a cambio, como mismo hizo el gobierno de Obama con Cuba. Entonces, esa es la gran estafa de lo que tú me decías. Ellos alegan siempre que es bueno tener una ventana abierta para dialogar, pero ¿dialogar con quién? Es la pregunta, ¿no? Dialogar con los CDR, con la FMC, con esa gente que está dialogando, es una cosa increíble. Ese es el problema. Con los mismos que dan palos. O sea, esto es increíble. Estamos hablando incluso de que fiscales que han sido, que yo los he mostrado aquí, fiscales como el fiscal de Zulmira, etcétera, han estado vinculados y con cursos pagados por la Unión Europea para que se formen. Es decir, los mismos fiscales que meten 10 años preso o que piden 10 años de prisión para alguien por un post en Facebook. A ese nivel de bajeza, de complicidad, a ese nivel de lo abyecto estamos hablando de este acuerdo, ¿no? Pero bueno, el documento es muy crítico, no escatimen dar nombres, señalan directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, a Miguel Ángel Moratinos como los arquitectos del desmontaje de esta posición común para favorecer los intereses comerciales de la isla. Y qué bueno que ahora podemos mirar hacia atrás y decir, oye, claro que entendemos todo lo que pasó y por qué Zapatero tenía esta relación con el régimen cubano. A nadie se le puede olvidar que Plus Ultra, la aerolínea con la cual Zapatero por la cual está acusado, está imputado, toda esta trama de corrupción alrededor. Claro, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario frente a un tribunal, pero está imputado por esto, por darle por favorecer que se le diera un subsidio de 50 millones de euros. Plus Ultra es la aerolínea que movía a los dirigentes del régimen cubano. Tenemos fotos de Miguel Díaz-Canel viajando en Plus Ultra. ¿Sí? Nadie olvide esos detalles. Pero bueno, justamente a la luz de todo esto, estamos viendo también lo que está sucediendo con los médicos cubanos, con lo que llamamos esclavitud moderna, ¿no? Y que perfectamente encaja en el artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, incluyendo el trabajo forzoso de las misiones médicas, donde se retiene hasta el 90% del salario de la gente. ¿Qué importancia jurídica tiene catalogar estas acciones como un ataque generalizado y sistemático del Estado y no como simple violación aislada? Evidentemente es un paso necesario, incluso yo digo que vinculante, porque a la hora de establecer quiénes son las víctimas que puedan ser, digamos, salvadas con este proceso, pues evidentemente hay un proceso que cumplir, unas normas que cumplir, que no las digo yo ni las dice el observatorio, son normas que son normas internacionales. O sea, hay un esquema para saber quién es una víctima de un crimen de lesa humanidad, porque están tipificados los crímenes y porque están tipificados también los pasos que hay que dar para poder acreditarse como una víctima de crímenes de lesa humanidad. Para esto, evidentemente, hay organizaciones que pueden avalar eso, como puede ser Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todas las organizaciones internacionales conocidas de derechos humanos, y nosotros incluso para eso estamos en eso, en una página web donde se podrán ir inscribiendo las personas que crean que cumplen esos requisitos y tienen que también documentar eso no solamente con palabras, también con algún material que puede ser crónica, puede ser un libro, puede ser también material jurídico,
que es más, digamos, más probatorio del crimen, es que, por ejemplo, un preso de la Primavera Negra del Grupo de los 75 tenga su documento, su carta de su sanción, su petición fiscal y tal. Eso es muy bueno porque mientras más tú puedas demostrar que la situación que pasaste, por la que atravesaste, pues más fácilmente podrá ser considerado. Yo creo que esto es un proceso que se inicia en donde va a tener que participar mucha gente y colaborar mucha gente también para que sea un proceso justo y limpio y donde podamos de una vez y por todas subsanar esta herida que sigue viva y sigue abierta, no solo considerando a las personas que le quitaron sus bienes, que también tienen que ser indemnizadas, evidentemente, porque fueron despojadas de sus bienes, pero también considerar a las personas que, aunque no dieron sus bienes, muchos entregaron su vida, otros entregaron años de prisión, otros han tenido que salir al exilio forzosamente. Entonces, me parece que esos fondos, en vez de estar en los bolsillos de la familia de Castro, tienen que estar en el pueblo cubano, que fue quien los generó, que fue el que aportó su sacrificio para que eso fuera posible. Por último, Alejandro, ¿es realista pensar que a corto plazo podamos ver a expresos políticos o a los familiares de las víctimas siendo indemnizados o rehabilitados con estos activos congelados de la dictadura? Mira, yo te decía que esto es un proceso que lo que falta es la voluntad política. Ya hay un caso del Grupo de los 75, por ejemplo, que fue en el año 2009, sancionado. El juez Alan Gold dictaminó que tenía que ser indemnizado por una cifra. No vamos a entrar, no, lo importante no es la cifra. Lo importante es que hay un tribunal que ya falló a favor de eso. Entonces, eso es un paso muy importante, porque ya se sabe que las condiciones para considerar eso un crimen están dadas. Hay un precedente. Hay un precedente, y lo que hace falta ahora es que haya un fondo para poder dar paso a materializar esa sentencia y otras que podrán venir evidentemente después. Muy interesante. Yo creo que esto de poderle quitar a los militares cubanos, específicamente a la familia Castro, que es la que utiliza este dinero, esos 18 mil millones de dólares que le pertenecen al pueblo cubano, yo creo que estaríamos viendo un poquito de justicia histórica. Gracias, Alejandro, por el trabajo que hacen en el observatorio. Gracias a ustedes, Mario. Muchas gracias. Quédense con nosotros porque hay muchísimo más aquí en Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.